el encuentro entre Cristo y la samaritana que acabamos de escuchar y que nos narra San Juan, expresa el misterio de la fecundidad de Dios en nuestras almas. Misterio divino que comienza en el bautismo y culmina en la eternidad. La samaritana nos representa a todos nosotros. A cada uno de nosotros Cristo nos dice: dame de beber. Nos lo dijo por primera vez en nuestro bautismo, ya que en el pozo, en el aljibe de la pila bautismal, tuvo lugar nuestro primer encuentro con Él. Dame de beber. Y ella le pregunta: ¿cómo, tú siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Recordemos que existía una tremenda rivalidad entre los judíos y los samaritanos, que eran extranjeros y que ni se trataban con los judíos. Pero a Cristo no le importó esta rivalidad. Cristo no tuvo en cuenta esta diferencia, esta distancia. También nosotros éramos extranjeros, expatriados del cielo por el pecado. Y lo que hizo Jesús con la samaritana, lo hizo Dios con nosotros. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano? ¿Cómo tú, siendo Dios, me pides de beber a mí, que soy un simple hombre? A mí, que además soy un extranjero, un expulsado del paraíso. ¿Cómo me pides a mí que te entregue mi amor? A mí, que soy un pecador. Por el pecado, el hombre era incapaz, por sus solas fuerzas, de llegar hasta Dios. Entonces fue Dios el que salió en busca del hombre por el misterio de la encarnación. Se hizo hombre, murió y resucitó para hacernos sus hijos y llevarnos al cielo. Si somos hijos de Dios, no es porque nosotros lo hayamos merecido, sino que se debe exclusivamente a la dignación de su amor. En su primera carta escribe el apóstol San Juan: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero. Y el prefacio de la misa de hoy reza así: Él mismo, al pedirle a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella la gracia, el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Dame de beber. Nos lo dice también a cada uno de nosotros. Más tarde dirá en la cruz: tengo sed. Se trata de la misma sed. Cristo está sediento de nuestra fe, está sediento de nuestro amor, está sediento de nuestra entrega a su corazón, y de una entrega total, sin reticencias, sin condiciones. Y el diálogo que Él comenzó con nosotros en nuestro bautismo, como el de la samaritana, tiene que ir creciendo cada vez más. Al principio, esta mujer no sabía con quién estaba hablando. Veía a un judío cualquiera, a un hombre cansado y sediento. No veía al Hijo de Dios. No veía a aquel que es el descanso de nuestras almas. No veía a aquel que vino a calmar la sed de eternidad que hay en el corazón del hombre. Se equivocó la samaritana al pensar que Cristo necesitaba de ella y que por eso le pedía agua. En realidad era ella la que necesitaba de Él. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Somos nosotros los necesitados. Somos nosotros los cansados, los sedientos. El agua viva de la gracia divina es la única capaz de saciar por completo la sed de nuestras almas, nuestra sed de Dios.
Cristo se lo dice expresamente: el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que brotará hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. ¿Qué vigencia tiene esta sentencia del Señor? Parece hoy más actual que nunca. Frente al hombre moderno, cuyo horizonte es terreno, Cristo amplía ese horizonte hasta la eternidad. Hoy se tiene cada vez menos en cuenta la eternidad. Todo se dice y se hace para el aquí y ahora. Se habla del desarrollo social, del cuidado del planeta, de la ecología, del medio ambiente, de la promoción humana, pero todo en un sentido horizontal, despojado de su referencia a lo eterno, a la trascendencia, a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Pensemos, solo a modo de ejemplo, en el actual problema del coronavirus. Se han encendido alarmas en todo el mundo y se están extremando las medidas de higiene para evitar el contagio. Muy bien, hay que cuidar la salud y la vida, las propias y las ajenas. Pero pensemos que infinitamente más importante que la salud corporal es la salud espiritual. Más cuidados deberíamos poner en la vida del alma y en la vida eterna que en la vida terrena. Infinitamente más grave es el virus del pecado, es la pandemia de la inmoralidad, es el contagio de la apostasía, es la sistemática ofensa a Dios, todo lo cual nos lleva a la muerte con mayúsculas, o sea, a la muerte eterna, a la condenación eterna, al infierno. Sin embargo, ¿dónde están los cuidados intensivos para esto? ¿Dónde están los remedios espirituales para implorarle a Dios su misericordia? ¿Dónde están los llamamientos a la penitencia y a la reparación? El hombre moderno ha llegado demasiado lejos en su lucha contra Dios, contra su ley, contra su obra, contra su iglesia. Cuando la Virgen en Fátima se les aparece a los pastorcitos, entre las cosas que les revela la Virgen, una fue que Dios castiga no solamente después de esta vida en el infierno, sino que aún en esta vida Dios castiga. Entonces no podemos descartar al menos la posibilidad de que todo esto sea un castigo de Dios. Por más medidas sanitarias que se tomen, por más cuidados que se pongan, no serán las soluciones puramente humanas las que nos van a salvar. Si Dios no nos auxilia, nadie se salvará. Dice Jesús expresamente en el Evangelio: si no os convertís, si no os arrepentís, si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Todos pereceremos. Nadie se salvará si no recurrimos a Dios, al único al que hemos ofendido y el único que nos puede ayudar en esta coyuntura. Habría mucho más para decir sobre este tema, pero nos iríamos del Evangelio de hoy. Es tiempo de penitencia, es tiempo de volver a Dios y de súplica confiada. Señor, dame de esa agua, dame de tu agua, de tu gracia, dáteme tú mismo, para que nunca más tenga sed. La samaritana, que vivía juntada con un hombre llevando una vida de pecado, se dio cuenta que las aguas pútridas de la pasión sensual no podían saciar su sed, y terminó reconociendo que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que puede darnos esa agua viva de su amor y de su gracia, capaz de saciar por completo nuestra sed de eternidad. Así terminó su diálogo con el Señor. Dice San Juan: entonces la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad a anunciar al Mesías que acababa de conocer. Es decir,
como comenta Santo Tomás de Aquino, se olvidó de sí misma, se olvidó hasta de para qué había ido hasta el aljibe, se olvidó de su utilidad corporal y priorizó el bien espiritual de los demás. Dejó el cántaro de la concupiscencia, de las pasiones desordenadas, de la vida terrena, y se fue a anunciar las grandezas de Cristo, de la vida celestial, no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a la ciudad, o sea, a todos. La auténtica conversión nunca queda en uno mismo. El que de verdad se encuentra con el Señor necesariamente lo comunica a los demás. Esta mujer, sigue diciendo Santo Tomás, invita a ver a Cristo, da una prueba de la divinidad de Cristo cuando dice que me ha dicho todas cuantas cosas he hecho, es decir, que había tenido muchos maridos. No se avergonzó de referir las cosas que eran para su confusión, porque habiendo sido inflamada su alma en el fuego divino, no atiende a ninguna de las cosas que son de la tierra, ni a la gloria, ni a la vergüenza, sino únicamente a aquella llama que la retiene. ¿Y cuál fue el fruto de su apostolado, de su predicación? Entonces salieron de la ciudad para ir a encontrarlo, al Señor. Si queremos ir a Cristo, es necesario salir de la ciudad, esto es, abandonar el amor de la concupiscencia carnal. Hasta aquí Santo Tomás de Aquino. Y uno piensa, qué maravillosa transformación produjo en su alma aquel primer encuentro con Jesucristo. Fue creciendo de tal manera que le fue dado ese conocimiento interno del Señor que nos pide San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Y fue ese conocimiento sobrenatural el que le hizo ver que aquel judío no era un hombre cualquiera. Y eso es lo que hace, o lo que debería hacer la gracia en nuestras almas, aumentar nuestra intimidad con Jesucristo. Ese diálogo con el Señor que comenzó en la pila bautismal debe prolongarse a lo largo de toda la vida. Debe prolongarse en el pozo, en el aljibe del sagrario. Debe prolongarse en cada misa, en cada comunión, en cada visita a Jesús sacramentado, en cada coloquio, en cada momento de contemplación. Ese diálogo debe crecer más y más hasta alcanzar la perfecta identidad con Él, de manera que nuestra misma existencia sea absorbida por la suya y podamos un día decir con San Pablo, vivo yo, mas no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que la Virgen nos alcance esta gracia. En el brocal de su alma y de sus entrañas purísimas, Dios salió al encuentro del hombre. Que ella aumente en nosotros la amistad y la intimidad divinas, que nos ayude a estar cada vez más sedientos de Dios y poder decirle con la samaritana, Señor, dame de esa agua viva para que nunca más tenga sed. Y al igual que ella, anunciarlo a los demás. Y anunciarlo con osadía, con verdadero celo apostólico, con santa prisa, con divina impaciencia. Que así sea.